Seguimos en punto de partida, nos visita Pablo Landó, dirigente del Frente Social y Popular aquí en la ciudad de Santa Fe. Pablo, gracias por estos minutos. Recién charlábamos un escenario internacional en materia, regional, ¿no? Un escenario regional muy convulsionado en los últimos tiempos. Lo de Bolivia está marcando un precedente bastante complejo y, un signo de interrogación para lo que viene. ¿Qué lectura están haciendo? Sí, Luis, y le agrego también preocupante, porque veníamos de los acontecimientos producidos en Ecuador, donde teníamos un gobierno que se puede decir claramente aplicó las recetas más de ajuste del Fondo Monetario Internacional y un levantamiento popular frente a esas políticas de ajuste y logra una marcha atrás. Era un escenario. Después aparece Chile, donde aparece un gran movimiento popular, con principalmente un componente de jóvenes, los estudiantes, los sectores medios, pero que de a poco va ganando la adhesión y la simpatía de sectores de trabajadores, inclusive centrales de trabajadores, y logra no solo dar marcha atrás con un gobierno como el de Piñera, que diría también avanzaba en ese mismo sentido de política de ajuste, sino que estamos en estos días ante la posibilidad de una reforma constitucional en Chile. Sí, se está cuestionándose fuertemente la constitución neoliberal del pinochetismo. Pactada con el pinochetismo, digamos, claro. Esa restauración democrática pactada con la salida de la dictadura. Se está cuestionando los cimientos. Además, el debate que se está dando ahora es ¿quién convoca la Asamblea? ¿Quiénes son los que van a discutir esa nueva constitución en Chile? ¿Los mismos legisladores actuales? ¿Se hace una constituyente soberana? Para eso solamente se pudo lograr por ese gran movimiento popular que, lejos de ser un problema el aumento del transporte, como decían ellos, no son 30 centavos, son 30 años, digamos, ¿no? Ese movimiento. Y en el medio de eso, después hubieron procesos electorales. Fíjate vos lo que pasó en un transcurso, podemos decir, un mes y pico. Aparecen las elecciones en la Argentina, donde aparece de un punto de vista una derrota política de quien expresaba un supuesto liderazgo latinoamericano, por eso eran los objetivos, me parece a mí, más de la diplomacia norteamericana y la política norteamericana. Macri era el líder, digamos así, neoliberal de Nuevo Tiempo, y es derrotado en las elecciones. A los pocos días aparece Lula libre, y como si esto fuera fichas de un tablero, aparece un golpe de Estado en Bolivia. Por lo menos nosotros lo analizamos así claramente. Es un golpe de Estado, digo, esto no es una cuestión semántica solamente, sino que es un contenido de valoración de lo que fueron esos hechos, y lo remarco frente a lo que es la posición del gobierno argentino, de la propia Cancillería, esta idea que hay dos bandos, que el problema es solo la condena a la violencia y que haya elecciones lo más pronto posible, cuando no se condena la ruptura del orden constitucional, y eso como fue. Y creo que Bolivia tiene una complejidad y una riqueza de elementos para analizarlo que da para largo. Por ejemplo, uno podría decir, el gobierno de Evo Morales tiene los mejores indicadores económicos, sociales y laborales de América, de todo el continente, en muchos de ellos. Pero además es el mejor gobierno de la historia de Bolivia. De la historia de Bolivia, tiene un 25%, por ejemplo, se redujo la brecha entre los que más y menos ganan, casi un 26% de reducción de la pobreza, un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4,5% promedio desde que es gobierno hasta ahora. Cuando miramos la Argentina, tiene un 4,5%, digamos, de retracción. En lo macroeconómico y en lo social es irrefutable el gobierno de Evo Morales. Ahora, después, en el medio de eso está teñido, te diría, de contenido ideológico, cultural y social, por ejemplo, la construcción de un Estado plurinacional. Y Bolivia yo creo que es un poco, si ponemos la lupa, la relación entre las potencias imperialistas, que son las que buscan saquear la riqueza de nuestro continente, que nos condenan a ser productores meros de materias primas, digamos, con las consecuencias que ellos tienen. Bolivia es la expresión de cómo un país tan inmensamente rico, ¿no?, puede ser tan inmensamente desigual, digamos, a pesar de todo lo que contamos de los logros de Evo. Evo agarró el país con el 65% de pobres, ¿no? Entonces digo, desde ese lugar aparece un actor que me parece a mí que es una contraofensiva de la diplomacia y la política militar también norteamericana, que mueve una ficha muy gruesa, en particular en Bolivia, ¿no? Aparecen las clases dominantes reaccionarias, antiderechos en general, xenofóbicas, violentas, con cosas que las veíamos en las imágenes por televisión y nos conmovían de todo punto de vista, que yo creo que son los que tienen que
proliferar un discurso, una construcción social, política, también ideológica, para sostener semejante desigualdad. Sí, sí. Esos sectores reaccionarios tienen toda una historia. Y después te diría, cuando mirás el continente, esa desigualdad estaría la particularidad de los gobiernos nacionales y esto que decíamos hoy alrededor de lo de Evo Morales. Lo de Evo Morales a nosotros nos preocupa en la mirada más política, creo que no es solo un problema, digamos, boliviano, ¿no? Claramente no lo es. Cuando uno analiza aún los resultados electorales de la Argentina, por ejemplo, fueron muchos días después de las elecciones donde uno pone el oído, ¿no? Y aparece de que en realidad ciertas ideas, cierto discurso muy reaccionario han trabajado para que pueda penetrar, digamos así, no solo en los que tienen las palancas del poder, en los sectores económicos más acomodados, sino en los propios sectores populares, digamos, ¿no? El presente que está dejando el gobierno de Macri al avalar un golpe de Estado, digamos, a partir de un golpe de Estado con estas características, donde las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, por omisión permiten que sectores de la población que pueden tener sus internas políticas y sus con el gobierno de Evo Morales, pueden tener sus razones inclusive, pero también sus intereses económicos muy fuertes. Bueno, pero está sentando un precedente muy preocupante. El gobierno de Mauricio Macri está rompiendo una tradición argentina. Exacto. De condenar golpes de Estado. Bueno, ha tenido hasta una rebelión en el mismo cuerpo diplomático. Sí, Pablo. Y te diría una fractura en el frente político de Juntos por el Cambio. Aparecieron, por suerte, expresiones democráticas de otros sectores, con lo cual uno puede tener antagonismo de visiones políticas, pero hay ciertas líneas divisorias que digamos, se ubican de un lado, alrededor de lo democrático. La interrupción de un mandato, digamos, la interrupción institucional por la fuerza es un golpe de Estado. Aparte, no hay discusión sobre eso. La preocupación es que si la política pasa a decidirse en los cuarteles, acá tenemos un problema serio, digamos, ¿no? Y si eso está sostenido en un discurso reaccionario muy, pero muy fuerte, que tiene ya violencia en eso, te digo, la situación es más que preocupante. Lo otro que tiene Bolivia es en determinados nombres, o sea, cuando analizás a Camacho, cuando analizás a Mesa, ¿qué terminás analizando? Esto que te decía, las clases dominantes nativas, son los grandes tenedores de la tierra, son los que tenían los históricos negocios con los recursos naturales, con el gas y demás. Fueron todos los sectores que de alguna u otra forma un gobierno reformista como el de Evo Morales, no vamos a decir que un gobierno revolucionario, un gobierno no lo es, claro, de reformas, ¿no? No le había cortado las garras, le había limado las uñas desde el punto de vista de las medidas. Y sin embargo, estos tipos demuestran que no están dispuestos, ¿no?, a perder márgenes de ganancia, ni mucho menos cuando se habla de la tierra, cuando se habla de las grandes empresas monopólicas, que son las que en gran medida son las que se llevan todas nuestras riquezas, la riqueza del trabajo de nuestros pueblos, ¿no? Por otro lado, me parece que hay un elemento, hay muchas cosas que yo hasta digo, las pienso en términos de pregunta. Yo lo vi muy solo a Evo también, ¿no? ¿Viste? Bueno, también es una forma de construir el poder. Bueno, Pablo. Pero quiero decir, cuando Evo, no sé si viste la foto cuando llega a México, la primera noche que pasa como en una carpita, ¿no? Muy precaria, la forma en la cual no puede salir de Bolivia hacia el exilio mexicano, le cortan todas las rutas aéreas, que tiene de hecho una seguridad, bueno, seguridad presidencial. Lógico. Corrió peligro su vida. Lógico, la seguridad presidencial se la garantizan los campesinos originarios y mineros leales, digamos, pero quiero decir esto mirando más arriba. Se ve, no sé si tuvieron declaraciones, por ejemplo, del propio Estado chino, que tiene sus propios intereses también en la región. Viste que en el mundo hablamos del G20, el G8, pero acá los que cortan es el G2. Es la relación entre China y Estados Unidos, esa disputa mundial que tiene forma de guerra comercial y demás. Sí, que en Bolivia particularmente tiene nombre y apellido, es la disputa sobre el gas y el litio. Exactamente, en concreto. Pero digo, no apareció como reacciones de otros sectores, ¿no? Hay cosas que yo digo, las planteo en clave de pregunta para pensarla. Uno podría decir a partir de las propias medidas del propio Evo, enfrentar o no cómo eso ha sido, la respuesta que se va dando en el pueblo.
Uno mira la historia del pueblo boliviano y, no sé, podemos hablar desde las guerras por la independencia, de 189 golpes de Estado. Bueno, toda esa historia que tiene, también toda la historia que tiene el punto de vista de la construcción independentista, lo de la lucha anticolonial, no sé, nos sentimos, debería ser parte de nuestra propia nación cuando miramos la historia, o sentimos como propio a Padilla, sentimos como propio a Juan Azurduy. Bueno, de hecho lo era, digamos. Historia, no podemos, no se nos puede separar, digamos, ¿no? de toda esa historia. Hasta, te diría, hasta el Che, hasta todos los procesos que se dieron ahí de revolucionarios, por qué decidieron en Bolivia. Creo que Bolivia condensa muchas de esas cosas y yo creo que el pueblo boliviano va a encontrar su camino, va a encontrar su propio destino. Ahora, es muy importante que las fuerzas políticas de los países hermanos y vecinos de Bolivia tengamos clara convicción sobre estas cuestiones. La condena al golpe de Estado, la solidaridad. Me parece que ha sido importante el rol que ha jugado Alberto Fernández, sin México aún ser presidente y gestionando efectivamente lo del exilio mexicano, que aparece como un nuevo momento y reagrupamiento que se da en el continente con lo que es el Grupo de Puebla, porque parece loco, ¿no? Pero hasta hace 2 meses América Latina la dirigía el Grupo de Lima, de los cuales están todos en crisis esos presidentes y muchos de ellos han perdido el gobierno. Y además, Pablo, me parece que desde distintos países latinoamericanos hay que rearmar una comunión en lo institucional. Digo, estaba la UNASUR, ahora no está con esa fuerza para condenar cuestiones que tienen que ver no solamente con golpes de Estado, sino una vez consumados, hay gente, dirigentes, funcionarios que realmente están sufriendo, el pueblo está sufriendo la represión y no lo sabemos porque hay un cerco mediático muy fuerte en estos momentos en Bolivia, ¿no? Mirá, yo creo que efectivamente cuando pasa esto los pueblos son las principales víctimas. Yo creo que el proceso de Bolivia va a ser largo. Yo creo que estamos asistiendo al momento más crítico. Creo que esto no termina con lo que fue desde el punto de vista institucional la consumación de lo que es un golpe, que es ungir la presidenta rodeada de 4 oficiales del ejército, con vacío, digamos, lo que es ese Senado boliviano. Sin quórum. Sin quórum, absolutamente. O sea, esto va a continuar. Por abajo hay, desde el punto de vista de los sectores de la clase trabajadora, originaria y campesino, resistencia y que van ganando las calles. Creo que se va dando un escenario en Bolivia que tiene que ver bastante con la característica de la política en la Argentina. Las calles va siendo un territorio de disputa. No solo, diría, entre los sectores populares. En la Argentina a veces decimos si tiene más peso el movimiento obrero organizado, las organizaciones sociales, o que creo que la derecha organizada tiene hoy como objetivo ganar las calles. Yo no subestimo los resultados electorales que te decía hoy de la Argentina. Sí, 40% Macri. 40%, eso no implica que todo eso tenga la concepción reaccionaria. Quiero ser muy claro, pero sí hay una minoría muy reaccionaria que trabaja para una opinión pública favorable a esa idea, a esos intereses, y que tiene como objetivo también disputar las calles. Entonces me parece que desde ese punto de vista hay que tratar de construir una transversalidad democrática que, digo, deje con claridad estas posiciones desde el punto de vista de la condena al golpe de Estado, de la solidaridad con Bolivia, y hacia adelante, me parece, con un nuevo gobierno en la Argentina y los cambios que se van dando en esto que mencionaba hoy, lo de Ecuador, lo de Chile, un poco corre la vara de las posibilidades de discusión. ¿Quién iba a pensar que en Chile se estaba por discutir esto? Pues el cuestionamiento al cimiento de esa asamblea constituyente nos desafía a nosotros cómo verdaderamente construimos con nuestros países hermanos, con lo que compartimos los sufrimientos y también las posibilidades de la riqueza y la potencialidad que tiene el continente. En definitiva, cuidar la democracia en nuestros pueblos. Pablo, gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Luis, como siempre. Seguimos en Punto de Partida.